Sus ojos apuntaron con el mismo pulso con el que su padre le enseñó a disparar. La silueta del apache se recortaba en el horizonte, y cuando apretó el gatillo, creyó estar salvando su rancho. Pero no sabía que esa bala cambiaría su destino, ni que días después, ese mismo apache regresaría cabalgando entre la bruma, con una niña en brazos, una niña que sangraba, una niña que llevaba su apellido. Quédate, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia del viejo oeste. Es una historia de redención, de orgullo, de cicatrices abiertas y corazones que aprenden a latir donde antes solo había odio. Es una historia donde enemigos se miran a los ojos y se reconocen. Una historia que te hará llorar, que te hará suspirar, y que te dejará sin aliento hasta el último segundo. Suscríbete ahora mismo si amas las historias que te hacen sentir algo real. Dale like si alguna vez creíste que de la guerra puede nacer el amor. Comenta desde dónde nos ves y qué te está pareciendo esta historia. Y ahora sí, respira hondo. Ajusta el volumen. Y prepárate para perderte en esta historia que podría cambiar tu forma de ver el perdón, el honor y el amor. El sol caía lento sobre las llanuras de Arizona, derramando un oro viejo sobre los campos polvorientos que rodeaban el rancho M.C. Callister. El viento arrastraba los últimos suspiros del verano, y en el horizonte, el cielo se teñía de ese rojo sucio que anunciaba tormentas, no en el cielo, sino en el alma de los hombres. Eleanor M.C. Callister se levantó con las botas cubiertas de tierra y la camisa empapada de sudor. Había estado todo el día cerrando el corral, arreglando la valla, y asegurándose de que los caballos no escaparan antes de la feria del sábado. A sus 32 años, era la mujer más respetada y temida del condado. Su marido había muerto hacía 6 años, víctima de una emboscada a manos de un grupo renegado de apaches. Desde entonces, Eleanor llevaba un rifle en la espalda y una cicatriz invisible en el pecho. «Esta tierra es mía», se repetía cada noche, mientras miraba la llanura con los dedos crispados en la culata de su Winchester. «Nadie me la va a quitar». Su hijo, Sam, tenía apenas 19 años. Había heredado los ojos de su padre y el orgullo de su madre. Se movía por el rancho como si fuera dueño del mundo, pero aquella tarde, cuando regresó del pozo con el caballo nervioso, traía una sombra en la mirada. «Ma, vi algo en el lindero norte». «¿Qué viste?» «Sombras. Gente a caballo. No eran vaqueros». Eleanor se puso rígida. Se acercó a la ventana y entrecerró los ojos. Más allá del trigal seco, a unos 100 metros, un par de figuras se desplazaban lentamente entre los álamos. No llevaban sombreros, ni espuelas. Uno de ellos, incluso desde la distancia, parecía vestido con prendas de cuero curtido, adornadas con plumas oscuras. «Apaches», susurró, con el estómago helado. «¿Qué hacemos? Tú quédate dentro. Cierra la puerta. No salgas hasta que yo vuelva». «Pero ma, te he dicho que no salgas». Eleanor salió al porche con la escopeta cargada y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La figura se acercaba. No con agresividad, sino con calma. Con esa calma arrogante de quien no teme ser recibido a tiros. Tenía el torso cruzado por un chaleco de piel, el cabello largo trenzado y un rostro severo como tallado en piedra. Iba solo. Su caballo era grande, oscuro. No traía armas visibles. Pero Eleanor no buscaba conversación. «Detente ahí», gritó ella. «Da un paso más y te juro que disparo». El apache alzó una mano en señal de paz, pero no se detuvo. Ella apretó los dientes. El dedo en el gatillo. El mundo se volvió un zumbido. Y entonces, disparó. El eco del disparo rompió la tarde como un relámpago. El apache cayó hacia atrás, sacudido por el impacto. Su caballo relinchó y se alzó, para luego huir hacia la arboleda. Eleanor bajó el rifle temblando. Sentía los brazos pesados, el pecho vacío. No sabía si lo había matado. Ni siquiera sabía si estaba armado. Solo sabía que el miedo es más rápido que la razón. Detrás de ella, Sam abría la puerta con la cara descompuesta. «¿Lo mataste?» «No lo sé». «¿Y si no venía a hacer daño?»
Los que vienen sin daño no cruzan el lindero sin anunciarse. Esa noche no durmieron. Ni Eleanor ni Sam. No porque esperaran represalias, sino por el silencio, un silencio que pesaba más que la muerte. Al día siguiente, no encontraron el cuerpo. Solo unas huellas desangradas que se perdían entre los álamos. Y entonces Eleanor supo que no estaba muerto, solo herido, y que tarde o temprano volvería. Lo que no sabía era cómo, ni con quién, ni lo que traería entre los brazos cuando el destino decidiera que era el momento de ajustar cuentas, o de sanar las heridas que jamás deberían haberse abierto. 3 días después del disparo, el rancho MC Callister seguía cubierto por una calma tensa, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Las hojas de los álamos ya no se movían. Los caballos estaban inquietos. Y Sam, que antes salía a montar con la arrogancia de un potro joven, ahora no se alejaba más allá del granero sin mirar 2 veces por encima del hombro. Eleanor, en cambio, se mantenía firme, más seca, más dura, como si el disparo no le hubiera arrancado nada más que una amenaza del camino. Pero por dentro, cada noche, cuando la lámpara se apagaba, sentía que algo se movía en su pecho, como una piedra que no dejaba de rodar en el fondo de un pozo oscuro. ¿Y si no era un enemigo? ¿Y si la niña tenía razón? Porque sí, la niña, la pequeña Sara, tenía solo 6 años, pero era más despierta que muchas mujeres adultas. La había criado entre caballos, tormentas y libros robados al polvo de la vieja biblioteca del pueblo. Su mente volaba más allá del rancho, y su corazón no conocía fronteras. Esa mañana, Sara había salido temprano con su vestido azul y una canasta de moras. Eleanor la había mandado con Sam a recoger frutos silvestres junto al arroyo. Le dijo que no se alejaran, que no hablaran con nadie, que volvieran antes de que el sol pasara el mediodía. Pero el mediodía llegó, y el sol se deslizó hacia la tarde, y no volvieron. Eleanor montó a toda prisa y cabalgó hacia el arroyo como un trueno. Los caballos pisaban con rabia, y el viento golpeaba su rostro como una bofetada del pasado. Cuando llegó al claro, encontró la canasta tirada, algunas moras aplastadas, una mancha en la piedra. «¡Sangre! Sara», gritó. «Sam, responded». El eco le devolvió el nombre como un latigazo. Nada más. Solo el viento entre los árboles. Solo el peso del miedo ahogándole la garganta. Y entonces, en el borde del bosque, un movimiento. Una figura apareció entre la neblina del calor. Un caballo. Un jinete. Y en sus brazos. «No», susurró Eleanor, bajando del caballo con las piernas temblorosas. Era él. El apache. Cubierto de polvo y sudor, con una venda improvisada en el costado, pero con el rostro intacto. Sereno. Silencioso. Como una estatua de guerra. Y en sus brazos, Sara. Inconsciente. Sus rizos oscuros empapados de sangre. Sus labios morados. Su vestido desgarrado. El apache descendió lentamente, sin soltar a la niña. No dijo una palabra. Solo se acercó a Eleanor como si la conociera de antes. Como si el disparo no fuera una barrera entre ellos, sino un puente roto que aún podían reconstruir. Eleanor cayó de rodillas. Sus manos temblaron cuando tomó a su hija. «¿Qué le hiciste?» El apache no respondió. Solo señaló hacia el bosque. Eleanor lo miró. Lo miró de verdad. No había odio en sus ojos. Solo una tristeza profunda. Una culpa muda. Una promesa rota. Él había salvado a la niña. Y Eleanor le había disparado. Fue entonces cuando Sam salió cojeando del bosque. Había luchado. Estaba herido, pero vivo. Contó lo que ocurrió. Nos atacaron unos forajidos. Eran blancos. Querían llevarse a Sara. Me golpearon. No podía moverme. Entonces, él apareció. Como un rayo. Como un maldito huracán. ¿Y los mató?, preguntó Eleanor, con la voz rota. No lo sé. Solo sé que nos salvó. A los dos. ¿Y por qué?
El apache por fin habló. Su voz era grave, lenta, como el río que no se detiene, aunque el mundo arda, porque la sangre de un inocente nunca limpia la herida de otra. Luego se giró, y sin esperar gracias, sin exigir perdón, se alejó. Pero Eleanor ya no era la misma. El odio ya no pesaba tanto. Y el corazón comenzaba, apenas, a agrietarse. No sabía su nombre. No sabía por qué no la había odiado. Pero sabía una cosa. No podía dejarlo marchar. No sin saber quién era ese hombre. Y qué dolor cargaba detrás de sus silencios. Y así comenzó algo más profundo que un simple perdón. Algo que pondría a prueba todo lo que creía justo. Todo lo que creía suyo. Y todo lo que creía del enemigo. La tarde caía sobre el rancho M.C. Callister como un velo pesado de ceniza. Eleanor había tendido a Sara en la habitación de arriba, con los paños húmedos sobre la frente y una vela encendida junto al lecho. La herida en la cabeza era fea, pero no letal. Gracias a él. Sam descansaba con un vendaje en la ceja y una rodillera improvisada hecha con una astilla de madera. No quería hablar. No podía. Desde que volvió, no había pronunciado más que unas cuantas frases entrecortadas, como si el alma se le hubiera quedado atrapada entre los árboles. Pero Eleanor. Ella no podía callar el torbellino que la atravesaba por dentro. El apache había salvado a sus hijos. Sin pedir nada. Sin siquiera mirar atrás. Después de que ella le disparara. ¿Qué clase de hombre hacía eso? Esa noche, Eleanor no durmió. Se quedó sentada en el porche, bajo un cielo limpio que parecía demasiado tranquilo para tanta confusión. El rifle seguía junto a ella. No por miedo, sino por costumbre. Pero sus dedos ya no lo acariciaban con la misma convicción. El caballo del apache aún vagaba cerca del lindero, sin dueño visible. Como si supiera que debía quedarse cerca. Como si esperara que su jinete volviera. O que fuera llamado. Y Eleanor lo supo. Lo sintió en la piel. Tenía que encontrarlo. No por agradecimiento. Ni por culpa. Sino porque algo en su pecho, algo que llevaba años dormido, empezaba a despertar. Al amanecer, dejó a Sam al cuidado de su hermana y ensilló su caballo. No llevó el rifle. Solo una bolsa con agua, pan y una venda limpia. Cruzó los álamos con paso firme, siguiendo la dirección por donde se había ido. Los primeros rastros eran fáciles, huellas recientes, una rama rota, una pluma caída. El rastro conducía a una quebrada silenciosa, donde el agua goteaba entre las piedras y las zarzas olían a tierra húmeda. Y allí lo encontró. Sentado frente al fuego, vendándose el costado. Solo. Callado. Como si llevara siglos esperando ese momento. Eleanor bajó del caballo lentamente. Cada paso le pesaba como si caminara sobre culpa solidificada. Él no se giró. Solo habló, sin mirarla. No deberías estar aquí. Mi hija está viva gracias a ti. No hice nada más que lo correcto. Podrías haberla dejado morir. Y a mi hijo también. Y tú podrías haberme matado. Silencio. Eleanor tragó saliva. Lo siento. La frase le arrancó un dolor que no sabía que tenía. Era como abrir una herida vieja con las propias manos. Por fin, él se giró. Sus ojos eran oscuros, profundos. Pero en ellos no había rencor. Solo una tristeza serena. Una que no pedía venganza, solo verdad. ¿Por qué disparaste? Eleanor respiró hondo. Porque he vivido con miedo demasiado tiempo. Porque he visto morir a mi esposo a manos de quienes vestían como tú. Y porque pensé que tú venías a hacer lo mismo. Él asintió, con la lentitud de quien entiende, sin justificar. ¿Y ahora? Ahora quiero saber quién eres. El apache se quedó quieto. Miró el fuego. Y al cabo de unos segundos, respondió. Me llamo Koa. En mi lengua, significa valiente. Eleanor sintió que ese nombre pesaba. Como una piedra sagrada. Como un tambor en el pecho. Koa. Aquel a quien había disparado. Aquel que le había devuelto a sus hijos. ¿Y por qué ayudaste a Sara? Preguntó.
Porque tengo una hija. Los ojos de Eleanor se abrieron. Koa siguió hablando, con la voz envuelta en un susurro antiguo. Tenía 6 años cuando la fiebre se la llevó. No pude salvarla. Y cuando vi a tu hija, sangrando, llorando, era como si los espíritus me hubieran dado una segunda oportunidad de hacer lo correcto, aunque fuera con la hija de alguien que me odia. Eleanor no pudo contener la lágrima. Le rodó por la mejilla sin permiso. Sin vergüenza. No te odio, Koa. No después de lo que hiciste. Pero me temes. No te temo a ti. Temo al mundo que nos enseñó a vernos como enemigos. Koa se incorporó lentamente. Su herida seguía fresca, pero sus movimientos eran dignos. Miró a Eleanor, como si estuviera decidiendo algo importante. Si alguna vez quieres entender mi mundo, tendrás que venir sin armas, sin prejuicios, y sin querer cambiar lo que no comprendes. ¿Y si estoy dispuesta? Koa dio un paso hacia ella, casi imperceptible. Entonces puede que algo nuevo nazca de todo este dolor. Eleanor asintió, sin palabras, solo con el corazón latiendo fuerte, porque en aquel instante, en mitad del bosque donde una bala casi escribió el final, 2 destinos comenzaron a entrelazarse, no con besos, ni con promesas, sino con la verdad compartida del dolor. Y a veces, eso basta para empezar. Los días que siguieron a la conversación junto al fuego fueron extraños para Eleanor. Todo lo que antes parecía claro, el bien, el mal, el enemigo, el hogar, ahora flotaba en una bruma tibia que no terminaba de disiparse. Sara despertó por completo al tercer día, con la mirada aún turbia y el cuerpo débil, pero viva. Cuando Eleanor le preguntó qué recordaba, la niña respondió con una frase que le revolvió el alma. Me cargó como papá solía hacer. Y cantaba algo bajito, como si hablara con el viento. Eleanor sintió que algo dentro de ella se abría como una grieta. Koa, aquel a quien ella intentó matar, la había acunado como un padre. Sam, por su parte, se mantenía más callado que nunca. Había visto demasiado. Y en sus ojos se dibujaba una mezcla peligrosa de vergüenza y admiración. ¿Vas a volver a verlo?, le preguntó una tarde mientras vigilaban el ganado. Sí, respondió Eleanor, sin levantar la vista. ¿Por qué? Porque no quiero vivir con miedo. Y porque no quiero que tú crezcas odiando por costumbre, como me enseñaron a mí. Sam asintió en silencio. Esa noche, Eleanor preparó una bolsa con ropa sencilla, agua, un cuchillo pequeño y algunas hierbas secas de su madre. No llevó el rifle. No llevaba más que su nombre, y una promesa muda de abrir los ojos. Cruzó los álamos al amanecer. Koa la esperaba al pie del mismo árbol donde se despidieron, como si supiera que ella volvería. Sus heridas habían sanado un poco. El vendaje colgaba deshilachado. Su rostro, aunque cansado, parecía más sereno. ¿Estás lista?, preguntó sin ceremonia. No lo sé, pero aquí estoy. Koa asintió. Y sin decir más, montaron juntos. El viaje duró varias horas. Cruzaron valles escondidos, quebradas estrechas, ríos de agua cristalina que serpenteaban entre rocas milenarias. Eleanor sintió que estaba entrando en otro mundo. Uno antiguo. Silencioso. Uno donde la tierra hablaba en susurros, y el cielo no era solo cielo, sino parte de la memoria. Al llegar a la aldea, un grupo de mujeres y ancianos los observó desde las sombras de los tipis. No hubo hostilidad. Solo silencio. Un silencio denso, como el que se guarda para las heridas que aún no cicatrizan. Eleanor bajó del caballo con cautela. Los niños la miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Las mujeres, con desconfianza. Y los hombres, con un respeto frío, como el filo de una lanza. Koa caminó delante de ella y levantó una mano. Ella viene sin armas. Y sin mentiras. Un anciano se adelantó. Tenía la espalda encorvada, pero los ojos vivos. Sus arrugas eran mapas de tiempo y dolor. ¿Por qué traes a la mujer que disparó? Koa no vaciló. Porque ella no es solo esa bala.
Es también la madre de la niña que salvé. Y porque si queremos que algo cambie, alguien tiene que ser el primero en dar el paso. El anciano miró a Eleanor como si leyera un libro que no quería terminar. ¿Y tú? ¿Qué buscas aquí, mujer blanca? Eleanor tragó saliva. La verdad. Y quizás, algo de perdón. El anciano soltó una risa breve, seca. El perdón no se pide. Se siembra. Esa noche, la dejaron quedarse en un tipi solitario, cerca del círculo de fuego. Le ofrecieron pan de maíz, un cuenco con caldo de raíces y una manta de piel. No le hablaron. No la tocaron. Solo la observaron. Koa pasó junto a ella al caer la noche. Se detuvo frente a la entrada del tipi. Mañana, verás lo que somos. No lo que te dijeron. No lo que temiste. Lo que somos en verdad. Eleanor lo miró con gratitud. No por la hospitalidad, sino porque por primera vez en años, alguien le estaba abriendo una puerta sin empujarla. Y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que no reconocía, rodeada de un mundo que siempre creyó enemigo, Eleanor se sintió por fin desnuda, no como una mujer en peligro, sino como un ser humano al borde de algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que ya latía en lo profundo de su alma. El amanecer en la aldea de Koa no era como en el rancho MC Callister. No se oía el martilleo de las herraduras ni el relincho ansioso de los caballos atados al establo. Tampoco el tintinear de cubos, ni los gritos de jornaleros perezosos. Allí, el día comenzaba en silencio. Un silencio lleno de significado. Las mujeres se movían entre los tipis como sombras amables, acarreando agua, preparando fuego, moliendo maíz. Los hombres caminaban por el bosque, regresaban con hierbas, pieles, peces. Los niños no lloraban, no corrían sin rumbo, observaban, escuchaban, imitaban. Eleanor se despertó entre el olor a humo y cuero, con la manta de piel aún sobre los hombros. Se sentó en la entrada de su tipi improvisado, sintiéndose por primera vez pequeña. En mi casa creo que he vivido de espaldas al mundo, susurró para sí misma. Poco después, una anciana se acercó. Tenía los cabellos completamente blancos y los pies descalzos. No hablaba inglés, pero con gestos le ofreció una vasija de arcilla con infusión caliente. Eleanor asintió, agradecida. No dijo palabra. Sintió que las palabras no hacían falta. Koa apareció más tarde. Su paso era firme, pero tranquilo. Llevaba un arco al hombro, un cuchillo al cinto, y algo en la mirada que no era dureza, era historia. ¿Dormiste? No mucho, respondió Eleanor. Tu gente me mira como si yo fuera una herida. Koa se detuvo frente a ella. ¿Por qué lo eres? Ella bajó la vista. No saben si pueden confiar. No porque seas blanca, sino porque el mundo ya les falló demasiadas veces. Eleanor sostuvo su mirada. No como una mujer ofendida, sino como una mujer que empieza a entender. ¿Me vas a mostrar lo que me prometiste? Koa asintió. Le tendió una mano. Y comenzaron a caminar. La llevó al corazón del bosque, donde un claro se abría entre los árboles, revelando un círculo de piedras antiguas. Allí, en el centro, había un túmulo cubierto de ramas secas, plumas negras y una pequeña cruz de madera rota. ¿Quién reposa ahí?, preguntó Eleanor. Koa se arrodilló con respeto. Mi esposa y mi hija murieron en el mismo invierno. Ella por dar a luz. La niña, por la fiebre. Eleanor sintió que el aire se le volvía espeso. Lo siento. La muerte es parte del ciclo, dijo Koa. Pero el olvido, no. Cada luna nueva, vengo a hablarles. Les cuento lo que hago. Lo que veo. A quien conozco. Se giró hacia Eleanor. Y ahora, les he dicho que tú viniste. Que tú buscaste la verdad. Y que algo cambió en tu alma. Eleanor se arrodilló junto a él. Sintió la tierra tibia bajo las palmas. ¿Por qué me dejas entrar en algo tan íntimo? Koa suspiró. Porque tú abriste tu puerta cuando dijiste lo siento. Y en esta tierra, eso vale más que 100 rifles bajados. De regreso a la aldea,
Pasaron por una pintura en roca que detuvo a Eleanor. ¿Eso es un caballo con fuego? Es la historia del día que nuestros antepasados vieron por primera vez a los blancos llegar a caballo, armados, quemando los árboles, tomando lo que no les pertenecía. ¿Y por qué lo pintaron? Para que los niños no olviden. Eleanor tocó la piedra. Era áspera, viva, como si aún ardiera. Koa, ¿cómo es que hablas inglés tan bien? Él la miró de reojo. Mi padre quiso que aprendiera. Dijo que si quería sobrevivir entre dos mundos, debía entender ambos idiomas. ¿Entre dos mundos? El de mi sangre y el que se impuso con hierro. Esa noche, Eleanor fue invitada a sentarse en el círculo de fuego. Uno de los ancianos comenzó a hablar en su lengua, contando una historia antigua. No la entendía del todo, pero las miradas, los gestos, los suspiros, le contaron más de lo que las palabras podrían. Era la historia de una mujer blanca que había curado a un guerrero herido, y que luego fue protegida por toda la tribu, como si fuera uno de los suyos. Cuando el relato terminó, todos miraron a Eleanor, y por primera vez, nadie la vio como la que disparó, sino como la que había vuelto, la que había cruzado el lindero sin arma ni orgullo, la que había venido a escuchar. Esa noche, antes de dormir, Koa le habló desde la entrada del tipi. El perdón empieza cuando alguien decide quedarse a escuchar lo que nunca se dijo. Eleanor respondió sin mirar. Entonces no me iré mañana. Quiero aprender. Quiero ver más. Y quiero que mi hijo también lo vea. Koa no dijo nada, pero antes de alejarse, murmuró. Entonces es posible que el mañana no sea como el ayer. Y Eleanor supo que algo estaba cambiando. Dentro de ella. En la tierra. Y en la historia que el mundo estaba a punto de escribir. El sol aún no asomaba cuando Eleanor regresó al rancho, escoltada por el mismo silencio con el que se marchó. Pero esta vez, el silencio no era culpa, ni miedo. Era transformación. La casa parecía más pequeña, más ajena, como si hubiera cambiado mientras ella no estaba, o como si fuera ella la que ya no encajaba en su propio hogar. Sam salió al porche con gesto serio. Llevaba una escopeta colgada al hombro, pero al verla desmontar, no se movió. «Volviste», dijo, como si no supiera si sentirse aliviado o traicionado. «Volví para llevarte conmigo». Sam frunció el ceño. «¿A dónde?» «A ver la verdad con tus propios ojos». «¿Con los apaches?» Eleanor asintió, sin pestañear. «Con Koa. Con su gente. Con la parte del mundo que nunca nos permitimos conocer». Sam apretó los labios. Bajó la mirada. «¿Te enamoraste de él?» La pregunta cayó como una piedra lanzada desde la infancia. Eleanor respiró hondo. «Me enamoré de lo que no entendía, y de lo que fue capaz de hacer por ti y tu hermana. No sé qué será esto, pero sé que tú también tienes que verlo. ¿Y si no quiero? Entonces seguirás siendo esclavo del miedo, como lo fui yo». 2 días después, cabalgaban juntos hacia la aldea. Sam iba tenso, rígido, con el ceño fruncido y la mirada inquieta. Llevaba el cuchillo de su padre escondido en la bota. Eleanor lo sabía, pero también sabía que no era por agresión, sino por costumbre. Cuando llegaron, fueron recibidos con la misma cautela de la vez anterior. Pero esta vez, Eleanor ya no era una extraña. Y eso cambiaba las cosas. Koa salió al encuentro. No con sonrisas. Con respeto. Se detuvo frente a Sam. Los dos se miraron como dos piedras a punto de chocar. Sam fue el primero en hablar. «Tú salvaste a mi hermana. Y yo aún no sé por qué». «Porque es una niña», respondió Koa. «Y porque lo correcto no necesita explicación. Mi madre confía en ti. Y tú no». «No. Pero quiero entender». Koa asintió. «Entonces ven. Te mostraré». Esa tarde, Sam fue llevado con los jóvenes del poblado a aprender a montar sin silla, a leer las huellas del bosque, a escuchar los sonidos del viento. No lo trataron como a un enemigo, ni como a un huésped. Lo trataron como a uno de los suyos, que aún no lo sabía. Eleanor lo observaba desde lejos,
sentada junto a Koa bajo un gran roble. —¿Qué ves en él? —preguntó Koa. —A su padre. Y a mí. Y a un muchacho que ha tenido que endurecerse antes de tiempo. Puede que aquí aprenda a ablandarse sin miedo. Eleanor sonrió. —Eso espero. Koa se giró hacia ella. Por primera vez, la miró con la misma intensidad con la que uno mira algo que no quiere perder, pero que aún no se atreve a tocar. —¿Y tú? ¿Qué esperas? Eleanor lo sostuvo sin huir. —Entenderte. Y que me entiendas. Y que, si el destino quiere, encontremos un lugar donde no tengamos que elegir entre tu mundo y el mío. Koa bajó la vista. Ese lugar no existe. Tal vez aún no. Pero puedo ayudar a construirlo. Esa noche, durante la ceremonia del fuego, Sam fue invitado a sentarse entre los jóvenes. Rieron, compartieron pan de maíz, escucharon historias antiguas traducidas por uno de los niños que hablaba algo de inglés. Y en un momento inesperado, Sam rió. Eleanor lo oyó. Se le humedecieron los ojos. Koa la observó en silencio. Tus hijos están sanando. Gracias a ti. Gracias a ti, corrigió él. Por traerlos hasta aquí. Eleanor lo miró a la luz del fuego. ¿Te duele aún lo que hice? Sí, respondió Koa, con franqueza. ¿Y aún así me dejas estar cerca? Porque algunas heridas merecen ser tocadas por quien las causó. No para que duelan más, sino para que aprendan a cerrarse. Y en ese instante, Eleanor lo entendió. No era odio lo que los separaba. Era el miedo a abrir la puerta del alma y ver que alguien más está del otro lado, dispuesto a entrar. Koa le extendió una pequeña ramita de incienso. Ella la tomó. La arrojó al fuego. Y mientras la llama se elevaba, algo cambió. No en el fuego. En ellos. Porque esa noche, por primera vez desde la bala, no eran el vaquero y el apache. Eran Eleanor y Koa. Mujer y hombre. Dos corazones. Al borde de un mismo fuego. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. Un viento caliente, cargado de presagios, que agitaba las ramas como si la tierra quisiera hablar y nadie la escuchara. Habían pasado 3 días desde que Sam y Eleanor llegaron a la aldea. Días en los que los silencios se habían vuelto compañía. Y las miradas decían más que cualquier palabra. Días en los que la paz parecía posible. Pero en el mundo exterior, la paz tiene un precio. Todo comenzó con una carreta polvorienta, tirada por 2 caballos flacos, que avanzaba lentamente por el sendero de los álamos. Al frente, el reverendo Collins. A su lado, Edgar Hewitt, el capataz de las tierras vecinas, y 3 hombres más del pueblo, todos armados. Venían por respuestas. Y por ella. Cuando Eleanor los vio acercarse, supo que no traían misericordia. Traían juicio. Sam se adelantó con gesto protector. ¿Qué hacen aquí? Edgar bajó de la carreta y escupió al suelo. Vinimos por tu madre. La vimos cruzar hacia el lindero. Sabemos que ha estado con los indios. No son indios. Tienen nombre. Son personas. Tienen alma, respondió Sam con furia contenida. El reverendo Collins alzó la voz, con tono moral y tembloroso. Eleanor M.C. Callister, lo que haces ofende a Dios. Dormir bajo el mismo cielo que los asesinos de tu esposo. Traicionar la sangre de tu propio marido. Eleanor dio un paso al frente. El rostro sereno. El corazón firme. Yo no he traicionado a nadie. Lo que hice antes fue odio disfrazado de justicia. Lo que hago ahora es mirar a los ojos a quien salvó a mis hijos. Uno de los hombres desenfundó una escopeta. No podemos permitir que una mujer del pueblo traiga a su hijo a mezclarse con salvajes. Koa apareció entre los árboles. Nadie lo oyó llegar. Nadie lo vio hasta que fue imposible ignorarlo. No llevaba armas. Solo su presencia. Pero eso bastaba. Edgar levantó el arma. Apártate, piel roja. No tienes derecho a estar en tierra cristiana. Eleanor se colocó delante de Koa. Si disparas, tendrás que matarme primero. El silencio cayó como una losa.
La amenaza flotó en el aire, caliente, densa, irrespirable. El reverendo temblaba. Eleanor, no hagas esto. No por él. Ella sostuvo la mirada de todos. Uno por uno. Lo hago por mí. Porque ya no quiero vivir de espaldas al alma de los demás. Porque Koa no es mi enemigo. Porque este mundo ya ha sangrado demasiado por el miedo a mirar distinto. Sam se acercó. Se puso junto a su madre. Del otro lado, Koa. 3 figuras. Una sola voluntad. Edgar bajó lentamente el rifle. El reverendo, aún sin comprender del todo, murmuró una última frase. Que Dios te tenga en cuenta en su misericordia. Que Él la tenga contigo, respondió Eleanor. La carreta dio media vuelta. Y el polvo que dejaron atrás no cubría derrota, sino dignidad. Esa noche, en la aldea, el fuego parecía más alto. Los cantos, más hondos. Y los ojos de Koa, más cerca. Se sentaron junto al río, donde la luna bañaba el agua como un espejo de plata. Eleanor hablaba con voz baja. Hoy crucé una línea que no podré desandar. No deberías desandarla. ¿Y si me cierran las puertas? ¿Y si no me dejan volver a mi vida? ¿Y si esa vida ya no era tuya? Eleanor lo miró. ¿Y si no sé dónde pertenezco? Koa respondió sin palabras. Tomó su mano. No con pasión. Con verdad. Entonces quédate. Y pertenecemos juntos. Eleanor se quedó en silencio. Pero no apartó la mano. El río seguía su curso. Y ella también. Ya no era la mujer que disparó. Era la mujer que eligió mirar. Y en los ojos del Apache, vio el principio de un mundo nuevo. Uno que aún no existía. Pero que ella, Koa y sus hijos, podrían comenzar a construir. La luna había crecido en el cielo durante las semanas siguientes, como si el universo mismo quisiera alumbrar aquel frágil equilibrio nacido en el polvo. Eleanor seguía dividiéndose entre el rancho y la aldea, y cada día, su corazón estaba más en la tierra de Koa, y menos en los muros de madera donde antes creyó que estaba su vida. Sara se recuperaba con la rapidez de los niños que conocen el amor. Sam, por su parte, ya hablaba palabras en la lengua de los ancestros de Koa. Se entrenaba con los jóvenes en el bosque, aprendía a cazar, a leer los pájaros, a callar cuando todo en su interior ardía. Tienen un código, le dijo una tarde a su madre. No como el nuestro. Más fuerte. Más limpio. Eleanor lo miró con ternura. ¿Y tú, quieres quedarte? Sam tardó en responder. Quiero saber quién soy, sin el miedo de otros metido en mi cabeza. Koa los observaba desde la distancia. No intervenía. Él era como el río, estaba ahí, pero no empujaba. Solo dejaba que uno decidiera si quería entrar o no. Fue en esa calma donde el golpe llegó. Una madrugada espesa, cuando los grillos aún cantaban y el fuego dormía en brasas, el primer grito atravesó la aldea. Un centinela apareció corriendo, con el pecho abierto por un cuchillo. Vienen hombres del este. Armas. Caballos. Queman todo a su paso. El caos fue inmediato. Las mujeres corrieron a tomar a sus hijos. Los ancianos se reagruparon junto a los tipis más alejados. Koa subió a la colina con su arco, y desde allí, lo vio todo. Una veintena de jinetes. Fusiles. Antorchas. Gritos. Y al frente, Edgar Hewitt. «Quemaremos esta madriguera», gritaba mientras espoleaba su caballo. Eleanor apareció junto a Koa. Iba desarmada, con el cabello suelto, la respiración agitada. «No puede ser. Pensé que se habían ido». Koa no la miró. El miedo nunca se va. Solo espera. Y hoy, ha vuelto armado. Sam llegó con una lanza corta en la mano y la mirada ardiendo. «Dime qué hacer, Koa». Él lo miró. No como a un muchacho, sino como a un guerrero. «Protégete. Y protege a tu hermana. Yo iré al frente». Eleanor le sostuvo el brazo. «No. No va solo». Koa la miró por fin. «No quiero que mueras en mi tierra. Entonces déjame vivir defendiéndola».
El ataque fue brutal. Los jinetes rodearon el perímetro de la aldea. Disparaban a todo lo que se movía. Quemaban mantas, derribaban tipis. Pero no esperaban resistencia. Y la tuvieron. Los hombres de la tribu se movían como sombra y piedra. Usaban el terreno como arma. No gritaban, acechaban. Koa fue una figura imposible. Surgía desde la niebla, disparaba una flecha y desaparecía como un recuerdo de guerra. Eleanor, escondida tras una roca, ayudaba a evacuar a los más pequeños. Sam, sangrando de un brazo, sostuvo la entrada de un refugio junto a otros 2 jóvenes. Fue en medio de ese caos que ocurrió algo imposible. Sara desapareció. En medio del humo, del griterío, del fuego, la niña ya no estaba. «Sara», gritó Eleanor con una desesperación que rompía el alma. «Ma, la vi», gritó Sam. Fue hacia el gran árbol. Eleanor corrió. Tropezó. Sangró. Pero corrió. Y entonces la vio. A Sara. De pie. Apenas una silueta. Frente a un jinete que apuntaba con un rifle. Todo se detuvo. Como si el mundo tragara el aliento. «No», gritó Eleanor. El disparo sonó. Pero no fue el rifle. Fue una flecha. «Koa». Justo a tiempo. El jinete cayó del caballo con un gemido seco. Eleanor corrió hacia Sara y la envolvió con los brazos. Temblaba. Pero estaba viva. ¿Y Koa? Koa cayó de rodillas. Una bala le había atravesado el hombro. El amanecer trajo humo y cenizas. Y una paz rota. Pero victoria. Los jinetes huyeron al ver que no podían doblegar lo que no comprendían. La aldea resistió. Y en el centro de ella, un hombre herido. Eleanor le limpió la herida con manos firmes. «¿Por qué lo hiciste?» Koa respiraba con dificultad. «Porque es mi hija también». Ella se quebró. No con lágrimas. Con una palabra. «Sí». Y lo besó. No como una mujer blanca que perdona a un apache, sino como alguien que ya no se pertenece a sí misma, sino al corazón de quien supo salvarla, incluso de ella misma. El humo aún se aferraba a las ramas altas del bosque cuando el sol se alzó tímido, como si tuviera miedo de mirar lo que había dejado la noche. El suelo estaba manchado. Algunas mantas seguían humeando. Y en el aire flotaba un silencio tan pesado que hasta los pájaros lo respetaban. Pero el corazón de la aldea seguía latiendo. Koa reposaba bajo una tienda improvisada, con la herida vendada por manos que lo conocían desde niño. Eleanor no se había separado de él. Ni un segundo. Le daba agua en los labios. Le enfriaba la frente. Y en cada caricia dejaba lo que no se atrevía a decir con palabras. Sam, por su parte, había cambiado. Ya no era solo el muchacho que miraba con orgullo a su madre y rencor a sus recuerdos. Ahora caminaba con el rostro endurecido por la batalla, con el respeto de quienes habían peleado a su lado. Sara, como siempre, era otra cosa. Jugaba entre los escombros con los demás niños, como si el miedo le hubiera pasado por el costado sin tocarla del todo. Pero cada tanto, corría hasta su madre, se aferraba a su falda, y callaba. Esa mañana, el consejo de ancianos se reunió. Eleanor fue llamada. Se sentó en el centro del círculo. Y esperó. El más anciano de todos, el mismo que la había recibido semanas atrás con una advertencia velada, la miró con ojos más blandos. Ya no con juicio, sino con tiempo. «Mujer de los 2 mundos», dijo, «la sangre ha sido derramada, pero tus manos no temblaron. Has defendido lo que no era tuyo. Y ahora, quizás, lo es». Eleanor bajó la cabeza. «No vine a robar tierra. Vine a devolver lo que nunca debió quitarse, la dignidad». Los ancianos se miraron entre sí. Y uno de ellos habló. «Tu hijo ya no es extranjero. Tu hija es parte de nuestro círculo. Y tú, llevas en tu pecho una verdad que el fuego no pudo quemar». «¿Qué verdad?» El anciano se inclinó hacia ella. «Que el amor no entiende de piel, de lengua ni de muerte. Solo de quien se queda cuando todo arde». Esa noche, Koa volvió a caminar.
Apoyado en un bastón rústico, con el hombro vendado y el rostro más pálido de lo habitual, salió al claro donde los niños jugaban. Sara fue la primera en correr hacia él. ¿Te duele? Koa sonrió. No cuando me abrazas. Eleanor se acercó. El atardecer teñía su cabello de cobre y su vestido de polvo. El consejo habló. ¿Y? Dicen que no soy extranjera, que soy parte de esta tierra. Koa la observó, en silencio. ¿Y tú qué dices? Eleanor se acercó un paso. Le tomó la mano. Con suavidad. Con firmeza. Digo que no tengo a dónde volver si no es contigo. Él bajó la mirada. Emocionado. Derrotado en su muro más viejo. Entonces ven. Y quédate. ¿Cómo qué? Como quien ya no necesita nombre nuevo. Solo un lugar donde sembrar lo que aprendió. Al amanecer, Eleanor escribió una carta. Una sola hoja. La dejó en la puerta del rancho M.C. Callister, junto con las llaves y una bolsa con las pocas monedas que quedaban. Este rancho fue mi fortaleza, pero también mi prisión. Hoy decido vivir en un lugar sin cercas, donde la historia no pesa más que la esperanza. Si algún día quieren entender por qué crucé esa línea, vengan y miren a los ojos de quienes nunca dejaron de ser humanos. Firmó con su nombre, y al pie agregó otra palabra, una palabra en lengua apache que Koa le había enseñado, una que no tenía traducción exacta, pero ¿qué significaba? Volver a casa. Pasaron varias lunas desde la última bala. La aldea, con su sabiduría callada, había comenzado a sanar. Los tipis quemados fueron reconstruidos con manos jóvenes y viejas. Los niños volvieron a reír entre los árboles. Y en medio de todo, Eleanor y Koa caminaban juntos, como raíces de árboles distintos que habían elegido entrelazarse bajo la misma tierra. Pero el tiempo nunca se queda quieto. Una tarde, mientras Sam entrenaba con los jóvenes cazadores y Sara aprendía a trenzar con las mujeres del consejo, un forastero llegó a caballo. No venía con fusil, ni con amenazas. Venía con un pergamino sellado y una mirada incómoda. Busco a Eleanor M.C. Callister, dijo, bajando la vista. Koa se cruzó de brazos. ¿Qué quieres? Soy enviado del gobernador de Prescott. Tenemos noticias. Y advertencias. Eleanor se presentó, erguida, con el cabello recogido y el rostro sereno. Habla. El mensajero le entregó el documento. Ella lo abrió. Leyó. Volvió a leer. Y por fin, alzó la vista. ¿Han vendido nuestras tierras? No, aún no, dijo el hombre, tragando saliva. Pero los mapas nuevos de expansión territorial incluyen esta zona como zona de aprovechamiento agrícola. Y si nadie reclama propiedad, serán divididas en lotes. Esta tierra no se divide. Se honra. No es decisión mía, señora. Koa intervino. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 meses. Quizá menos. Cuando el forastero se marchó, el silencio se instaló como un juicio. Esa noche, Eleanor caminó sola hasta el roble viejo donde todo había comenzado. Koa la alcanzó. ¿Qué piensas? Pienso que la historia no ha terminado de abrir la herida. Solo la había cubierto con polvo. Podemos resistir. No quiero solo resistir, Koa. Quiero construir. Él la miró. ¿Qué tienes en mente? Un nuevo hogar. No uno que pertenezca al gobierno, ni al Consejo Blanco, ni siquiera a esta aldea. Un lugar que sea, de todos. Eso no existe. Entonces lo inventamos. Koa frunció el ceño. No porque dudara de ella, sino porque jamás había escuchado esas palabras dichas con tanta certeza. ¿Cómo? Eleanor se volvió hacia él. He leído las leyes. Sé que si se presenta una petición de asentamiento con testigos, cultivo activo y estructura, podemos registrar esta zona como territorio autónomo de producción comunitaria. ¿En nombre de quién? De nadie. O mejor dicho, en nombre de todos los que nunca fueron nombrados. Durante semanas, trabajaron como nunca antes. Los hombres construyeron chozas de madera junto a los tipis, creando una mezcla de culturas que, en otros tiempos,
Hubiera parecido una locura. Las mujeres tejieron mantas con símbolos de ambos mundos. Sam levantó cercas simbólicas, no para dividir, sino para marcar espacio de siembra. Eleanor fue a Prescott y presentó la solicitud, con el nombre de la comunidad. Tierra entre dos voces. Acompañada por Koa, por dos ancianos de la tribu, y por un niño mestizo que les había dicho en voz baja: «Quiero vivir en un lugar donde no tenga que escoger qué mitad soy». La solicitud fue recibida con escepticismo, pero no fue rechazada. Semanas después, un nuevo mensajero trajo la carta oficial. Aprobado. Con condiciones, sí. Con vigilancia, también. Pero aprobado. Eleanor lloró. Koa no. Solo se arrodilló y puso las palmas sobre la tierra. Esta tierra ya no grita. No, dijo ella, arrodillándose junto a él. Ahora canta. La historia comenzó a correr. Que una mujer blanca y un guerrero apache habían fundado algo nuevo. Que allí, los niños hablaban dos lenguas. Que la comida se compartía. Que los domingos se honraba el fuego y también los libros. Que se sembraban hortalizas junto a plantas medicinales. Que los caballos no llevaban marcas, porque ya no pertenecían a nadie. Y que en medio de todo, dos corazones, que alguna vez se apuntaron con miedo, ahora dormían bajo el mismo techo, soñando el mismo sueño, porque en tierra entre dos voces, nadie preguntaba de dónde venías, solo te miraban a los ojos, y te preguntaban si estabas listo para quedarte. Las primeras lluvias llegaron con fuerza. La tierra, reseca por meses de sol, recibió el agua como una vieja amante que regresa sin aviso. Todo reverdeció. Todo floreció, excepto los corazones, porque donde el barro une los caminos, también puede ahogar las raíces mal sembradas. En tierra entre dos voces, la vida parecía avanzar sin sobresaltos. Los cultivos crecían. Los niños aprendían dos alfabetos. Los ancianos contaban cuentos en lenguas cruzadas. Pero bajo esa calma, algo se quebraba en silencio. Todo comenzó con una mirada. O más bien, con muchas. Miradas que iban y venían cada vez que Eleanor caminaba por la plaza central. Algunas llenas de respeto. Otras, de duda. Y unas pocas, de veneno. Una noche, mientras Koa compartía el fuego con los jóvenes, una mujer de la tribu, Naya, de ojos rasgados y silencios largos, se acercó a Eleanor con gesto seco. ¿Puedo hablar contigo? Eleanor asintió. Fueron al borde del río. Allí, entre juncos mojados, Naya soltó lo que llevaba dentro. Tú eres buena, pero no eres de aquí. Eleanor se mantuvo firme. He dejado todo para quedarme. Lo sé. Y por eso, muchos te miran con asombro. Otros, con miedo. ¿Por qué? Porque te has convertido en algo que rompe las reglas de ambos mundos. Y cuando alguien rompe las reglas, otros se sienten menos fuertes. Eleanor la observó con atención. ¿Estás hablando de ti? Naya bajó la vista. Koa era de mi sangre. No solo por tribu, sino por historia. ¿Lo amabas? Silencio. Solo el río, respirando entre las piedras. Lo amaba como se ama lo que nunca se toca, dijo Naya. Y ahora, él sonríe de otra manera. Una que aprendió contigo. Eleanor dio un paso hacia ella. No quiero robarle su alma. Solo compartirla. Y si alguna vez sientes que la he traicionado, quiero que me lo digas. A la cara. Naya no respondió. Pero en sus ojos, se encendió algo nuevo. No aprobación. Pero sí respeto. Al día siguiente, otro roce. Esta vez con uno de los nuevos colonos blancos, David Rourke. Un hombre rudo, de rostro agrietado por el sol y manos grandes. Se acercó a Eleanor con tono severo. Los niños de los nuestros están aprendiendo palabras que no entiendo. Eso no me parece justo. ¿Y tú hablas su lengua? No necesito. Entonces ellos tampoco necesitan la tuya. Tú solo estás aquí porque te enamoraste de un salvaje. Pero esto no es amor, señora M.C. Callister. Esto es una olla que algún día va a hervir. Eleanor lo miró sin pestañear.
Entonces será mejor que tú no seas quien le meta el fuego debajo. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Eleanor caminó hasta el claro donde Koa solía retirarse. Lo encontró tallando una figura de madera. Un caballo con las patas abiertas. Mitad bisonte, mitad alazán. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy creando un símbolo. ¿Para qué? Para los que aún no saben qué son. Pero están empezando a sentirlo. Eleanor se sentó a su lado. Están molestos, Koa. Lo sé. ¿Y tú? Yo también. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Koa soltó la figura, la dejó sobre el tronco. Porque a veces temo que estamos construyendo sobre tierra quebrada. Que todo esto depende demasiado de nosotros dos. Y que si un día tú te vas, o yo muero, todo lo demás caerá. Eleanor le tomó la mano. No vine para irme. Y tú, no vas a morir. Koa la miró. Entonces dime que esto es más que un sueño bonito. Dime que, aunque vengan inviernos, tú seguirás aquí. No como símbolo, sino como raíz. Ella lo besó en la frente. Despacio. Como se besa lo que no se quiere romper jamás. Esto no es un sueño, Koa. Es un juramento. ¿De amor? No solo. De construcción. De comunidad. De herencia. ¿Y si las grietas se abren? Eleanor sonrió con la mirada empañada. Entonces nos metemos dentro de ellas, y sembramos ahí también. Esa noche, hubo reunión. Eleanor pidió la palabra ante todos. Rostros blancos. Rostros cobrizos. Rostros mestizos. Rostros desconfiados. No vine aquí a jugar a la paz. Sé que lo que construimos es frágil. Sé que muchos de ustedes tienen miedo. Pero la única forma de no repetir la historia es escribiéndola juntos. Silencio. Y entonces Sam se levantó. Mi padre murió en una emboscada. Por años culpé a todos los que llevaban trenzas. Hoy, el hombre que me enseñó a perdonar, también lleva trenzas. Y tras él, Naya se puso de pie. Yo no elegí este modelo de comunidad. Pero sí elijo que mi hijo crezca sabiendo que hay otro camino. Los murmullos se calmaron. Koa solo miró a Eleanor. Y ella supo que aquella noche, aunque aún había grietas, la semilla había echado raíces más profundas. No por amor, por verdad. La carta llegó sin anuncio, sin sonido de cascos, sin hombre a caballo. Solo un papel doblado, metido entre las piedras del pozo. El sello era oficial. El mensaje, breve. El asentamiento conocido como Tierra entre dos voces no cumple con las normativas del territorio aprobado. Su existencia interfiere con planes de expansión, explotación y defensa. Tiene 10 días para ser desmantelado. Quien permanezca será considerado insurgente. Firmado. Sellado. Sin espacio para el diálogo. Eleanor lo leyó frente a Koa. Sus dedos apretaban el pergamino como si pudiera deshacerlo con la fuerza de su rabia. Koa no dijo nada. Solo se sentó junto al fuego. Y echó más leña. ¿No vas a decir nada? Ya lo han dicho todo. Ahora, tenemos que decidir qué somos. ¿Una comunidad? ¿Una aldea? ¿Una familia? ¿Un error? Koa levantó la vista. Sus ojos eran brasas. Una semilla. ¿Y qué hace una semilla ante un gobierno? Koa se inclinó hacia ella. Busca raíz. O se la inventa. El consejo fue inmediato. Nadie se quedó fuera. Ni ancianos, ni niños, ni los que aún desconfiaban de todo. Todos sabían que la decisión de ahora marcaría para siempre lo que serían después. Eleanor tomó la palabra. La voz no le tembló. Ni una sola vez. Tenemos 3 caminos. 1. Irnos. Quemar lo que levantamos y aceptar que lo que soñamos fue eso, solo un sueño. 2. Quedarnos, pero bajo sus normas. Registrarnos como obreros, ceder tierras, borrar nuestra mezcla. 3. Miró a Koa. Resistir. Un murmullo surgió entre la multitud. No de euforia. De miedo. Si resistimos,
dijo uno de los colonos, vendrán con armas. Entonces que vengan, respondió Sam, con la voz firme de un hombre que ya no era un muchacho. Pero que nos encuentren de pie. Juntos. Naya habló también. Yo no vine aquí para esconderme. Vine para que mi hijo no tenga que elegir entre la historia de su padre y la lengua de su madre. Yo me quedo. Y entonces, como un eco encendido, las manos se alzaron. Una a una. Como ramas que ya no tenían miedo del rayo. Durante los días siguientes, se prepararon. No para la guerra. Para la dignidad. Levantaron un cerco de piedras y madera alrededor del asentamiento. Colocaron señales en ambos idiomas. Aquí vive un pueblo. No una amenaza. Pintaron en los techos símbolos de sol, trigo y manos abiertas. Koa entrenó a los más jóvenes para esconderse, no para matar. Eleanor escribió cartas a la prensa, a jueces, a predicadores, a comerciantes. Y por las noches, cuando todo estaba quieto, se tendía junto a Koa en el suelo de la cabaña. Y le hablaba al oído. Si caemos, no caeremos. Pero si lo hacemos, prométeme que no olvidarás por qué luchamos. No luchamos por nosotros. Luchamos por ellos. Y Sara, dormida entre mantas tejidas por manos de dos colores, giraba en sueños y murmuraba palabras de ambas lenguas. Como si ya no supiera cuál era suya. Porque ambas lo eran. El día 10 llegó como un cuchillo, recto, frío, inevitable. En el horizonte, se divisaron jinetes. 20. Con uniforme. Con rifles. Con órdenes. Koa tomó su arco. Eleanor su pañuelo blanco. No vamos a la guerra, dijo ella. Vamos a la historia. Cuando los soldados llegaron al borde de la comunidad, no encontraron barricadas. Encontraron rostros. Hombres con herramientas. Mujeres con niños en brazos. Ancianos con la frente alta. Un niño mestizo que sostenía un cartel que decía, «Yo pertenezco aquí». El capitán bajó del caballo. Leía un documento. Eleanor se adelantó. «Soy Eleanor M.C. Callister. Y no vamos a movernos. Tiene órdenes, señora. Yo también. Las del corazón. Y las de la sangre. ¿Está desafiando la autoridad?» Koa se acercó. «No con armas. Con su presencia. No desafiamos. Defendemos». El capitán dudó. Miró alrededor. Y lo que vio no fue un campamento rebelde. Fue una comunidad. Una posibilidad. Y entonces dijo lo inesperado. «No venimos a matar. Solo a constatar. Y yo he constatado que aquí hay algo que no cabe en los papeles». Firmó el informe. Y se marchó. Sin disparar. Sin humillar. Dejó en paz lo que respiraba paz. Esa noche hubo silencio. Un silencio de lágrimas. Koa abrazó a Eleanor por la espalda mientras observaban el fuego. ¿Qué somos ahora? El principio de algo que aún no tiene nombre. Entonces habrá que inventarlo. Y así, en una tierra que no pertenecía a nadie, nació algo que ningún imperio podía entender. Una comunidad. Un lenguaje. Una herencia. Una verdad. Y en su centro, un hombre que alguna vez fue apuntado con un rifle. Y una mujer que apretó el gatillo. Ahora dormían juntos. Y soñaban lo mismo. Pasaron los años como el río que no se detiene, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Las estaciones pintaron la tierra de tierra entre dos voces con sus ciclos implacables. La lluvia borró las cenizas. El sol cicatrizó las heridas. Y el tiempo escribió con manos firmes sobre los rostros de quienes alguna vez se atrevieron a empezar. Koa tenía ahora los cabellos más grises que negros. Eleanor, la espalda más recta que nunca. Ambos caminaban despacio, pero con esa clase de firmeza que solo conocen los árboles que han resistido tormentas. El fuego aún ardía en el centro de la comunidad cada noche. Pero ya no era solo un símbolo de unión. Era un altar de memoria. Sam se había convertido en un puente vivo. Ya no era solo el hijo del vaquero caído ni del apache adoptivo. Era el mediador entre la comunidad y el mundo exterior.
Vestía con mezclas de cuero y lino, hablaba con fluidez ambas lenguas, y enseñaba historia con la misma pasión con la que una vez empuñó una lanza. Había elegido no marcharse. No porque no pudiera, sino porque ya pertenecía. Sara. La niña que un día fue cargada en brazos entre fuego y sangre. Ahora era mujer. Cabalgaba con el cabello suelto y la sonrisa de su madre. Curaba con hierbas que su padre le enseñó. Y escribía cartas con la delicadeza de quien ha aprendido a ver sin prejuicio. Los niños le decían la que habla con dos voces. Y ella respondía con dulzura. Las dos son mías. Y ninguna me sobra. Una tarde de otoño, llegaron visitantes. No soldados. No inspectores. Periodistas. Maestros. Historiadores. Y hasta un grupo de jóvenes del Este, enviados por un nuevo programa federal que promovía aprendizaje entre culturas vivas. Eleanor los recibió en la entrada. No como líder. Como testigo. Esta tierra no se conquistó, les dijo. Se cuidó. Con sangre, con ternura, con errores. Y con la decisión de no repetir. Uno de los visitantes, una muchacha de acento extranjero, le preguntó, ¿cuál fue el momento en que todo cambió? Eleanor sonrió. Y miró hacia donde Koa estaba sentado, tallando en silencio la madera de siempre. El día que le disparé a un hombre. Y él me devolvió a mi hija, viva. Silencio. Y entonces la joven murmuró. Eso suena a perdón. Eleanor la corrigió con voz suave. Eso suena a renacer. Aquella noche, el fuego del centro fue más alto. Koa pidió hablar. Se puso de pie con esfuerzo. Miró a los suyos. Y habló con la voz del río. Cuando era joven, me enseñaron a callar. Cuando crecí, me enseñaron a defenderme. Y cuando la bala de una mujer me rozó el pecho, pensé que era el final. Pero esa bala no fue la muerte. Fue la grieta por donde entró la luz. Todos lo escuchaban en silencio. Sara sostenía la mano de su madre. Sam, la del hijo que llevaba en brazos. Hoy no somos perfectos. Pero somos reales. Somos mezcla. Y en nuestra mezcla hay verdad. Koa alzó la mirada al cielo. Y cuando me vaya, quiero que me recuerden no por haber sobrevivido, sino por haber amado donde otros eligieron odiar. Eleanor se acercó. Le tomó la mano. Le acarició los dedos curtidos. Y le susurró. No vas a irte. Koa sonrió. No del todo. El viento sopló aquella noche con olor a cedro. Los más pequeños dormían. Los mayores cantaban. Y el fuego, ese viejo guardián, bailaba sin miedo. Porque en esa tierra donde una bala casi lo destruyó todo, había nacido una comunidad. Había crecido un amor. Y había florecido una historia que ya nadie podía arrancar. Una historia escrita con sangre. Sanada con ternura. Y sostenida por las manos de quienes se atrevieron a volver humanos los silencios. El otoño trajo consigo una calma que dolía en el pecho. Los árboles perdían sus hojas con elegancia. El viento era más frío, pero también más suave. Y el cielo, ese cielo de tierra entre dos voces, parecía más alto que nunca. Koa se movía menos. Los días largos comenzaban a pesarle en los huesos. Sus manos, aún firmes, ya no tallaban como antes. Pero su mirada seguía siendo clara. Firme. Eterna. Eleanor lo cuidaba con una ternura silenciosa. No como una mujer cuida a un enfermo, sino como un árbol cuida sus raíces. Te estás yendo, le susurró una tarde, mientras él descansaba bajo el roble viejo. Koa sonrió, sin abrir los ojos. No. Solo me estoy quedando más dentro. ¿Dentro de qué? De ti. De ellos. De esta tierra. Una noche, pidió ser llevado al claro donde fue herido la primera vez, donde Eleanor lo apuntó con su rifle, donde Sara casi murió, donde comenzó todo. Lo llevaron en una camilla sencilla. Sam al frente. Sara detrás. Eleanor a su lado, sin soltarle la mano. Quiero ver el lugar donde comenzó mi segunda vida, dijo Koa,
apenas audible. Lo colocaron sobre la hierba húmeda. Los árboles se inclinaban como si escucharan. Y la luna lo bañaba todo con una luz blanca y maternal. Koa abrió los ojos. Aquí. Cuando sentí el fuego en el costado. Creí que todo terminaba. Pero fue el principio. Eleanor se arrodilló. No quiero que te vayas. Koa le acarició el rostro. Sus dedos temblaban, pero aún sabían el camino. No puedes retener el río. Solo puedes aprender a nadar con él. Los hijos se acercaron. Sara tomó su otra mano. Sam se arrodilló con el niño dormido en brazos. Fuiste padre cuando no tenías por qué serlo, dijo Sam. Fuiste mi canto cuando aún no hablaba, murmuró Sara. Koa los miró. Ustedes son lo que soñé. Cuando creí que ya no quedaba nada por soñar. En la aldea, el fuego del centro ardía sin sonido. La comunidad se reunió en círculo, sin necesidad de palabras. Porque sabían. El guardián se apagaba. Pero su llama ya estaba en todos. Eleanor recostó su frente sobre la de Koa. Lloró en silencio. No de dolor. De gratitud. Y Koa murió con una sonrisa. No la sonrisa del que se va, sino del que se queda, para siempre. Días después, lo enterraron bajo el gran árbol. Sin ataúd. Solo envuelto en una manta tejida con símbolos de ambos mundos. Sobre la tumba, colocaron la figura que él talló. El caballo con cuerpo de bisonte. Mitad de un mundo. Mitad del otro. Completo. Y en una placa sencilla, escrita en 2 lenguas. Aquí descansa Koa, a quien una bala no mató. Porque el amor lo volvió eterno. Eleanor no volvió a usar vestido de luto. Vestía de tierra, de viento, de voz tranquila. Cada tarde se sentaba bajo el roble con un cuaderno y escribía. Historias, nombres, preguntas. Un día, un visitante le preguntó, ¿no siente que perdió demasiado? Ella levantó la vista. Perdí un esposo en una emboscada. Perdí una hija por segundos. Perdí una bala que me pesó años. Pero gané algo que no todos encuentran. ¿Qué? El alma de un hombre bueno. Y una vida donde no tuve que elegir a quién amar. Pasaron los años, como hojas llevadas por un río manso. Y aunque el tiempo desgastó los cuerpos, jamás tocó la raíz de lo que Koa y Eleanor construyeron. Porque lo que nace del amor, cuando es profundo y valiente, no muere, se transforma. La comunidad de tierra entre 2 voces no solo sobrevivió, floreció. Las chozas dieron paso a casas tejidas con adobe, madera y símbolos bordados en las paredes. Una pequeña escuela se levantó junto al viejo roble, donde niños mestizos aprendían historia en ambas lenguas, y se les enseñaba que lo importante no era de dónde venían, sino lo que decidieran sembrar con sus manos. El mercado semanal traía forasteros desde lejos. Curiosos, comerciantes, escritores. Muchos se quedaban más de lo previsto. Otros nunca se iban. Porque allí, el tiempo tenía otro pulso. Uno que no se contaba en oro, sino en cosechas, abrazos y canciones alrededor del fuego. Eleanor envejeció como envejecen las grandes montañas. Lenta, majestuosa, serena. El cabello, blanco. Las manos, huesudas. Pero sus ojos brillaban igual que cuando vio a Koa caminar hacia ella con su hija herida en brazos. Cada tarde, se sentaba bajo el roble. Ya no escribía. Solo miraba. Y sonreía. Sara venía a peinarle el cabello. Sam, a dejarle frutas o simplemente quedarse en silencio. Los niños de la aldea la rodeaban como si fuera una estatua sagrada. Y ella les contaba historias. Él no hablaba mucho, pero su voz era como el río después de una sequía. ¿Lo amabas? No. Lo elegí. Cada día. Con cada herida. Y con cada canción nueva. Una mañana, Eleanor no despertó. La encontraron con el rostro vuelto hacia la ventana, como si hubiera visto algo hermoso en el último instante. En sus manos, una figura de madera tallada por Koa.
el caballo, el bisonte, ella misma. La comunidad no lloró con gritos. Lloró con fuego, con cantos, con manos enlazadas en círculo. Sara leyó un texto escrito por su madre en las últimas páginas del cuaderno. No me recuerden por haber disparado, ni siquiera por haber amado. Recuérdenme como alguien que aprendió a mirar más allá del miedo, y que entendió, por fin, que todos los ríos buscan el mismo mar. La enterraron junto a Koa, bajo el mismo árbol, entre las raíces de donde brotó todo. Sobre su tumba, una nueva placa. Aquí descansa Eleanor, quien miró al enemigo, y vio un hogar. Décadas después, un joven caminó por la tierra roja de la comunidad. Era periodista, o eso decía. Grabó voces, tomó notas, preguntó, y al final, escribió. Visité una aldea donde la historia cambió de dirección, donde una mujer blanca y un guerrero apache sembraron no una paz, sino un nuevo idioma del alma. En ese lugar no hay estatuas, solo árboles antiguos. Y si uno escucha con atención, el viento susurra dos nombres entre sus ramas, Eleanor y Koa, y lo hace no como quien recuerda, sino como quien aún vive en ellos. Y así termina esta historia. Una historia que no empezó con un beso, ni con un juramento, sino con un disparo que no mató, que abrió. Y de esa grieta nació una vida, que el tiempo nunca pudo apagar. Esta no fue solo una historia de amor, fue una historia de redención, de cicatrices que aprendieron a ser puentes, de un disparo que no terminó una vida, sino que la transformó. Eleanor y Koa nos enseñaron que el enemigo muchas veces solo es el rostro que no nos hemos atrevido a mirar con compasión, que el perdón no siempre llega con palabras, sino con actos, con manos tendidas, con silencios compartidos, y que el amor verdadero no es perfecto, pero es valiente. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te estremeció, te conmovió, o te recordó que todavía hay belleza en este mundo roto, suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias que no se olvidan, historias que laten, que sanan, que transforman. Dale like si alguna vez te preguntaste qué habría pasado si alguien hubiera elegido amar en lugar de odiar. Y comenta desde dónde nos ves, porque queremos saber hasta dónde llegan estas voces del pasado, que hoy siguen hablándonos. Este canal es para ti, para quienes aún creen que las palabras tienen poder, y que las buenas historias pueden cambiar corazones. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de algo que el mundo aún no conoce. Suscríbete, y quédate con nosotros, en Ecos del Tiempo.